Buenas tardes para todos, mi nombre es Stacy Quito y sean bienvenidos a mi exposición sobre enfoques clásicos de la administración. En este apartado se sintetizan las aportaciones que hicieron los más importantes escuelas clásicas de la administración. Algunos de los conocimientos que desarrollaron todavía construyen la base del saber hacer de los gerentes en la actualidad. La administración científica. La administración científica es el estudio sistemático de las relaciones entre las personas y las tareas con objeto de diseñar procesos de trabajo eficientes. Su principal representante es Frederick Winslow Taylor, quien derivó las ideas principales de su experiencia laboral en tres empresas. Taylor realizó tres principios, el cual es, uno de ellos es desarrollo. Para cada elemento el trabajo obrero de una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. Segundo, selección científica del mejor hombre para cada tarea y formación del mismo es en los procedimientos que debe seguir de acuerdo a sus propias posibilidades. Corporación. El obrero para que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios científicos que se apliquen. Y por último tenemos la distribución, el trabajo y responsabilidad entre el gerente y los obreros. El gerente asume todo el trabajo que exceda la capacidad de los obreros. Tenemos como observación de que Taylor reunía todo el conocimiento empírico que poseen los trabajadores y posteriormente estudiaba el gran detalle y medía la ejecución del trabajo de varios de ellos. Para motivar a los trabajadores a desempeñar la tarea a un nivel elevado de eficiencia, Taylor les otorgaba un complemento económico para cualquier avance de su desempeño. Eso es, supone que a los trabajadores les motiva a recibir dinero. Taylor desarrolló una modalidad de supervisión única basada en capataces funcionales especializados en una función, que proporciona supervisión al trabajo en lo relativo a la especialidad. Seguimos con nuestro tercer tema, que sería el proceso administrativo, que se considera el ingeniero industrial francés Henri Fayol el verdadero padre de la administración moderna. Debido a su esfuerzo por sistematizarla. Sus agudas observaciones sobre los principios generales de la administración aparecieron publicados por primera vez en Francia de 1916. Fayol describió la administración en términos de 5 funciones: planificación, organización, mando, coordinación y control. El objetivo de Fayol era proponer y codificar una lista de principios que había encontrado útiles durante sus años como gerente. Aunque creía que estos principios explicaban atinadamente la realidad, reconoció su naturaleza flexible y tentativa, recalcando que no eran absolutos y considerando que podría haber otros que él desconocía. Tenemos por siguiente los principios de Fayol, que tenemos la división del trabajo. Dividir el trabajo en tareas especializadas y asignar responsabilidades a individuos específicos. Autoridad. Los gerentes tienen la autoridad formal de dar órdenes para que se hagan las cosas y el derecho de exigir obediencia. Disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de un superior. Unidad de dirección. Las operaciones con un mismo objetivo deben dirigirlas un único gerente que usen un único plan. Subordinación. En cualquier empresa de interés, los empleados no deben tener prelación sobre los intereses de organización como un remuneración. La compensación por el trabajo debe lograr que el personal sea más valioso y también inspirar entusiasmo. Centralización. Los gerentes deben conservar la responsabilidad final, aunque también deben
conceder a sus subordinados autoridad. Jerarquía. Está constituida por la serie de jefes que van desde la autoridad superior a los agentes inferiores. Orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Equidad. Los gerentes deben ser afables y equitativos con sus subalternos. Estabilidad personal. Una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. Iniciativa. Debe darse libertad a los subalternados para concebir y llevar a cabo unos planes, incluso cuando en ocasiones cometan errores. Y por último tenemos la unión del personal. La unión hace la fuerza. Hay que promover la unidad de intereses entre los empleados y la gerencia. Fayol consideraba que las destrezas que necesita un gerente dependen del tamaño de la organización y de la posición que ocupe en la jerarquía. Así, en cargo de bajo nivel se necesitan destrezas técnicas, aunque escasas destrezas gerenciales. Tenemos la teoría burocrática, que es un diseño organizativo relacionado que percibe maximizar la eficiencia. Esto lo descubre Max Weber, que es un historiador social alemán, fue el impulsador de la teoría burocrática. Ese investigador abordó el problema de las organizaciones en su trabajo. En palabras de Weber, el tipo ideal de burocracia es una construcción conceptual realizada a partir de los ciertos elementos empíricos que se agrupan de forma lógica, precisa y consistente. En los siguientes rasgos explican la eficiencia en las organizaciones burocráticas. División del trabajo. Los oficios se dividen en tareas sencillas y se asignan a cada una de ellas un trabajador capacitado para cumplirla. La autoridad. La autoridad viene dada por la posición que ocupa el gerente en la jerarquía y aumenta a medida que se asciende a un nivel superior. Reglas y procedimientos. Las reglas son instrucciones formales puestas por escrito y especifican las acciones que deben desarrollarse en cada circunstancia para alcanzar los objetivos propuestos. La impersonalidad. En una burocracia el trabajo se realiza sin odio ni pasión, es decir, los trabajadores deben cumplir con su tarea sin personalizar las relaciones con el resto de individuos. Selección para empleo. Los empleados seleccionan y evalúan de acuerdo con reglas y datos objetivos. Ahora por último podemos ver los primeros humanistas, ya que este es el tema que me corresponde. Aunque sus trabajos fueron muy diferentes, los autores incluidos en este enfoque se concentraron en estudiar cómo deben actuar los gerentes para motivar a los empleados en el logro de un buen desempeño y así conseguir los objetivos de la organización. Los estudios Hadron se realizaron una serie de estudios en la fábrica del mismo de Western Electric Company. En esa investigación, que hoy conoce como estudios Hadron, se dividió en 4 experimentos: en prueba de iluminación, prueba de montaje de relés, el programa de entrevistas y por último los experimentos de la sala de cableado. Tenemos nuestra primera fase. El experimento de las pruebas de iluminación, realizado entre noviembre de 1924 y abril de 1927, fue elaborado y dirigido por ingenieros de esa misma empresa. Pretendían demostrar la incidencia de determinadas condiciones físicas en la productividad de los obreros. Segunda fase. Una serie de experimentos conocidos como la sala de pruebas de montaje de relés telefónicos fueron diseñados para investigar los efectos de diferentes aspectos del contexto laboral sobre el desempeño. Tercera fase. Los investigadores decidieron entrevistar a los empleados para reconocer la primera mano sus opiniones sobre el trabajo, las condiciones laborales y supervisión. El programa de entrevistas fue iniciado de
1928 a pequeña escala, si bien cuando finalizó en 1930 habían sido entrevistados 21.126 empleados. En nuestra cuarta y última fase, conocida como los experimentos de la sala de Bornes, los investigadores observaron a un grupo de 14 obreros durante un periodo de 6 meses con objeto de analizar y registrar en los comportamientos del grupo. Elton y Fritz descubrieron que el grupo se había adaptado deliberadamente a una cuota de producción que estaba en conflicto con los estándares exigidos por la gerencia. Esta es mi exposición sobre los enfoques clásicos de la administración. Espero les haya gustado y les haya quedado claro sobre los primeros humanistas. Muchísimas gracias.